Hay historias que comienzan con un nacimiento, otras con una guerra. Esta comienza con una lanza. Un arma arrojada no contra un enemigo, sino contra la verdad misma. Una herida no solo en un cuerpo, sino en el alma del hombre que la empuñó. Era un viernes. Pero no cualquier viernes. Era un día en que el cielo pareció volverse contra la tierra, en que los cuervos volaron bajo, y el mundo, sin saberlo, contuvo el aliento. En Jerusalén, ciudad de piedras antiguas y secretos que susurran en los muros, donde los caminos se cruzan entre la eternidad y el polvo, un centurión romano, duro como el bronce, frío como el acero, recibía su orden. Una crucifixión más. Un rebelde más. Jesús de Nazaret. Ese era el nombre del prisionero. Pero había algo extraño. No era miedo. No era rabia. Era calma. Una serenidad que no encajaba con los gritos de muerte que lo rodeaban. Longinos, el centurión, endurecido por la guerra, lo miró sin saber que ese instante partiría su vida en dos. El ejecutor se convertiría en testigo, el verdugo en creyente, el soldado en mártir. Y todo por una mirada, una cruz, un grito que rasgó el cielo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquella lanza que atravesó su costado no solo vertió sangre, vertió verdad, vertió eternidad. No fue un golpe de hierro, fue un bautismo inesperado. Este no es un relato religioso, es la historia de un hombre quebrado por algo más grande que Roma, más firme que el mármol del imperio, más eterno que el tiempo. Es la historia del primer soldado en desertar por amor, del primer pagano que cayó de rodillas no ante un César, sino ante un moribundo. Un hombre que vio con sus propios ojos al crucificado y creyó. El nombre de este hombre se ha perdido en los márgenes de la historia imperial, pero su eco aún resuena en las catacumbas de la fe. Longinos. El que vio. El que creyó. El que murió de rodillas frente a un crucificado, que vivió. Sección 1. La forja de un centurión. Antes del silencio del Gólgota, hubo gritos en el norte de Italia. Un niño nació entre niebla y mugre, en una aldea olvidada por los mapas. Su madre, enferma de los pulmones, apenas podía hablar. Su padre, curtidor de pieles y bebedor de rabia, no vivió lo suficiente para ver a su hijo crecer. Longinos quedó solo. Nadie le enseñó a amar. Nadie le enseñó a rezar. Aprendió a sobrevivir en los callejones, entre ratas, peleas y puños. A los 14, ya sabía robar. A los 15, sabía matar. A los 16, marchaba como recluta al servicio del águila romana. Era eso o la horca. Escogió el uniforme. La guerra lo recibió como un viejo amigo, dura, fría, lógica. En la guerra no se pregunta por qué, solo por quién. A los 17, ya había visto más sangre de la que muchos hombres soportan en toda una vida. No lloraba, no hablaba, solo obedecía. La disciplina lo salvó de volverse loco. La espada, de volverse nadie. Aprendió rápido. Si mostrabas piedad, te mataban. Si dudabas, te degradaban. Si preguntabas, te callaban. Así que Longinos no hizo nada de eso. Fue preciso. Fue frío. Fue útil. Para Roma, un soldado como él valía más que 100 fanáticos. Ejecutaba sin titubeo. No miraba a los ojos de los condenados. No recordaba sus nombres. No pensaba en sus familias. La memoria era un lujo. El dolor, una amenaza. El alma, un estorbo. Su ascenso fue constante. En Germania dirigió masacres con la eficiencia de un cirujano. En Siria, sofocó rebeliones con una calma aterradora. En Egipto, su mirada bastaba para imponer orden. Su nombre comenzaba a pasar de boca en los pasillos del poder militar. Callado, letal, inquebrantable, un centurión. Fue asignado a Judea sin protestar. A diferencia de otros soldados, no despreciaba a los judíos. No los entendía, y eso le bastaba. Veía en ellos algo extraño, una fe que no se podía matar. Golpeabas a uno, y oraba más fuerte. Crucificabas a otro, y el siguiente predicaba más alto. Para Longinos, eran ruido. Y su trabajo era imponer silencio. No se reía. No bebía.
No adoraba a Marte ni a Júpiter. No creía en nada que no pudiera clavar con una lanza. En su soledad había construido una muralla invisible. Dormía poco. Soñaba menos. Pasaba las noches afilando su espada. No por temor, sino por costumbre. La costumbre de no pensar, de no sentir. Una noche, un joven recluta se atrevió a preguntarle, ¿alguna vez has sentido miedo? Longinos lo miró con dureza. No, dijo, pero no era verdad. El miedo que conocía no estaba en el campo de batalla. Era un miedo distinto, más sutil. El miedo al silencio, a quedarse solo con su propia conciencia, a esa voz interna que susurraba preguntas que no quería escuchar. ¿Y si todo esto no tiene sentido? ¿Y si no somos más que verdugos obedientes de un imperio ciego? Pero apagaba esa voz con disciplina, con órdenes, con sangre, hasta que un nombre llegó a sus oídos. Jesús de Nazaret. No era un rebelde armado, no tenía ejército, no tenía espadas, solo palabras. Longinos lo leyó en un informe. Predicador Galileo, blasfemo, alborotador. Nada que no hubiera visto antes. Otro más para la cruz. Otro clavo. El sol aún no salía cuando se le ordenó custodiar al reo. Al principio, no prestó demasiada atención. Otro día, otro condenado. Pero hubo algo. Algo en la mirada de ese hombre. No era desafío. No era miedo. Era compasión. Una calma extraña, como si supiera algo que nadie más sabía. Como si caminara hacia la muerte con la certeza de un propósito. Longinos no lo entendía. Y eso lo incomodó. Nadie debía mirar así. Mucho menos alguien a punto de morir. En su interior, una grieta apenas perceptible comenzó a abrirse. Todavía no lo sabía, pero estaba frente al único hombre que partiría su vida como se parte el pan. Que desataría en él una guerra más profunda que cualquier batalla romana. La guerra del alma. Todavía no sabía que ese nombre, Jesús, no era solo otro informe. Era el principio del fin de su ceguera. Y la lanza, que siempre fue su herramienta de poder, se convertiría pronto en su condena y en su redención. Sección 2. El juicio de un inocente. La madrugada caía sobre Jerusalén con el peso de un presagio. En el aire flotaba una tensión que no venía del pueblo ni de los soldados, sino de algo más profundo. Era como si el mismo tiempo se hubiese detenido, temiendo lo que estaba por ocurrir. Longinos estaba en su puesto frente al pretorio. Las órdenes eran claras: custodiar al prisionero mientras se desarrollaba el juicio. Era rutina, pero el aire olía distinto esa mañana. Más denso, más amargo. El hombre, Jesús de Nazaret, estaba encadenado, pero no parecía un reo. No se encorvaba, no lloraba, no rogaba. Estaba de pie, recto, mirando al frente con una serenidad que desconcertaba. Longinos no podía dejar de observarlo. Había visto miles de criminales desfilar por ese lugar. Algunos gritaban su inocencia, otros suplicaban misericordia. Pero aquel hombre estaba en silencio. Y no por miedo, no por resignación. Era otro tipo de silencio, uno que desarmaba. Pilato, el gobernador, se movía con incomodidad. No era tonto. Sabía cuando un juicio era manipulado. Sabía que los sumos sacerdotes no querían justicia, sino sangre. Y lo que lo inquietaba aún más era el comportamiento del prisionero. Lo interrogó, esperando encontrar arrogancia o locura. Pero lo que halló fue una dignidad silenciosa que lo desconcertó. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús levantó la vista, con la voz serena como el agua. Tú lo dices. Nada más. Ninguna defensa. Ningún intento de salvarse. Pilato frunció el ceño. Miró a los acusadores. ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No vas a defenderte? Jesús no respondió. Ni una palabra. El silencio se volvió más pesado que cualquier grito. Longinos estaba acostumbrado al desprecio. Pero esto no era desprecio. Era algo más cercano al perdón. Y eso lo incomodaba. No comprendía por qué ese hombre,
siendo azotado con palabras y escupitajos, seguía de pie, sin odio en la mirada. Entonces llegó un mensajero. La esposa de Pilato. Había tenido un sueño, perturbador, angustiante. Le rogaba que no se involucrara con ese hombre justo. Pilato sintió un sudor frío en la espalda. No creía en muchas cosas, pero había aprendido a no ignorar los presentimientos. El gobernador, buscando una salida, ofreció al pueblo una elección. Era costumbre liberar a un prisionero en Pascua. Frente a ellos colocó a Barrabás, asesino notorio, y a Jesús. Estaba seguro de que elegirían al inocente. Pero el pueblo gritó con furia: ¡Barrabás! Pilato no lo podía creer. Miró a Jesús, luego a la multitud, enceguecida por el odio. Se lavó las manos con agua frente a todos. «Yo soy inocente de la sangre de este justo», declaró. Y así, con agua y cobardía, se selló el destino del hombre. Longinos no parpadeó. Fue testigo de ese instante en que la justicia fue asesinada con legalidad. En que un hombre fue entregado, no por culpa, sino por miedo. Y algo dentro de él se quebró. Por primera vez, sintió que algo no encajaba, que obedecer no bastaba. El pueblo gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Y entre los gritos, Longinos escuchó un sonido más sutil, el crujido de su propia conciencia. Jesús fue entregado a los soldados. Despojado, atado, azotado. Cada golpe del látigo desgarraba carne, pero también despertaba preguntas dentro del centurión. No era el dolor físico lo que lo perturbaba, sino la forma en que ese hombre lo soportaba. No había gritos, no había insultos, solo respiraciones entrecortadas y compasión en los ojos. Los soldados se burlaban, lo coronaron con espinas, lo vistieron con un manto púrpura, lo golpearon en la cabeza. Longinos no se unió a las burlas, solo miraba, como si sus propios ojos no supieran a qué estaban asistiendo, como si ya no pudiera ver a un criminal, sino a un misterio. La sangre que brotaba no era distinta, pero el aura que lo rodeaba, sí. Había algo más, algo que le hablaba sin palabras, un lenguaje antiguo, eterno. Jesús no era como los demás, no suplicaba por su vida, parecía ofrecerla, como si supiera que aquello no era un fin, sino un principio. Longinos tragó saliva. Un pensamiento, peligroso, se coló en su mente. ¿Y si es verdad lo que dice? ¿Y si de verdad es el Hijo de Dios? Ese pensamiento no lo abandonaría jamás. Esa noche, mientras el mundo dormía y los jueces descansaban con su decisión tomada, Longinos seguía despierto. Algo había comenzado a cambiar. El juicio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Sección 3. Camino al Gólgota. El sol aún no salía cuando los soldados abrieron las puertas del pretorio. La luz tenue de la mañana apenas dibujaba sombras en el empedrado. El aire estaba cargado de polvo y expectación. En el centro del patio, Jesús permanecía en pie, maltrecho, cubierto de sangre seca, espinas y silencio. Las cadenas se le habían pegado a la piel abierta. Su túnica era una esponja empapada de dolor. Longinos observaba. Por fuera, su rostro seguía siendo el de siempre, imperturbable. Por dentro, algo comenzaba a colapsar. Aquello no era una ejecución. Era una marcha hacia el misterio. Y él iba al frente. Le colocaron sobre los hombros una cruz rústica, enorme, aún con restos de otros condenados. Era pesada, cruel, brutal. Jesús, apenas sin fuerza, la recibió con un suspiro y sin protestar. Como si no fuera la cruz la que lo sostenía, sino al revés. El camino al Gólgota comenzó. Las calles de Jerusalén estaban atestadas. Los gritos de la multitud eran una mezcla de odio, curiosidad y una angustia que ni ellos mismos entendían. Algunos insultaban, otros lloraban. Algunos seguían a Jesús en silencio, con los ojos húmedos de impotencia. Entre ellos, María, su madre. Longinos no apartaba la vista. Él abría paso, pero sus ojos no podían despegarse del condenado. Jesús avanzaba con dificultad. Cada paso era un abismo. Cada caída, una grieta en el alma del centurión. La primera vez que cayó,
El sonido fue seco, como una rama quebrándose. La cruz golpeó el suelo. Jesús quedó tendido, tembloroso, sus manos buscando apoyo entre la tierra y la sangre. Los soldados lo azotaron para que se levantara. Longinos no gritó, no se movió, pero sintió que algo dentro de él se rompía. La segunda caída ocurrió cerca de la esquina de una calle estrecha. Fue más brutal. La cruz cayó sobre él como una sentencia definitiva. María, que venía entre la multitud, corrió. Sus manos tocaron las mejillas de su hijo. Su voz fue un susurro trémulo. «Estoy aquí». Jesús alzó su rostro cubierto de sangre. «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». Esa frase quedó grabada en Longinos como una herida sin cura. No era lamento, era promesa. No era despedida, era declaración. Jesús no podía más. Su cuerpo herido colapsaba bajo el peso. Fue entonces cuando Longinos, sin consultar, ordenó a un hombre del campo que pasaba: «Tú, carga la cruz». El hombre, Simón de Cirene, obedeció. Jesús lo miró y, por primera vez en horas, sonrió levemente. Una sonrisa cargada de gratitud. No de alivio, de amor. El cortejo avanzó. Longinos iba delante, pero ahora caminaba más lento. Observaba, escuchaba, sentía. Las mujeres lloraban. Jesús se volvió hacia ellas, con una voz que parecía nacer del fondo del alma. «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Longinos sintió un escalofrío. ¿Cómo podía pensar en otros en ese estado? ¿Cómo podía consolar cuando lo estaban matando? Aquello no era humano, o era más humano que todo lo que él había conocido. Y cayó por tercera vez. Esta vez, como si la tierra misma lo hubiera abrazado. Nadie habló. Solo el sonido de la madera contra la piedra, del cuerpo contra el suelo, del alma contra el abismo. Longinos se acercó. No por deber, por algo más, por impulso, por necesidad. Lo miró, y en silencio, algo se quebró definitivamente en él. El Gólgota ya se alzaba frente a ellos. Una colina seca, árida, sin vida. Allí llevaban a los olvidados, a los malditos. Jesús caminaba hacia ella como quien sube al altar de un sacrificio, voluntario. El pueblo se iba silenciando. El odio se convertía en confusión. El espectáculo de siempre tenía algo diferente. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. Longinos subió la colina y miró al cielo. Las nubes comenzaban a cerrarse, pesadas, como si el mismo firmamento se negara a ser testigo. Dio la orden. Los maderos estaban listos. Las herramientas, alineadas. El protocolo de ejecución, en marcha. Pero nada en él estaba en paz. Jesús fue despojado de sus vestiduras. Su cuerpo, lacerado, temblaba. Y sin embargo, no se resistía. Abrió los brazos, como si ofreciera su cuerpo, como si se entregara. Y en ese instante, mientras los soldados lo preparaban, Longinos entendió algo terrible y glorioso. Ese hombre no estaba siendo vencido. Estaba entregándose, por voluntad. Por amor. Sus manos no temblaron, pero su alma, sí. El primer clavo atravesó la carne con un estallido sordo. Algunos en la multitud gritaron, otros lloraron. Jesús no dijo nada, solo cerró los ojos. La cruz fue alzada, con esfuerzo, con crueldad. El madero cayó en su hueco con un golpe seco. El cuerpo de Jesús se estremeció. El dolor recorrió el aire como un gemido cósmico. Longinos permanecía de pie. Ya no era solo un centurión. Era un testigo, un observador herido, un hombre al borde de lo inexplicable. Y aún faltaba lo más impactante. Sección 4. La crucifixión. El Gólgota. La colina de las calaveras. No tenía árboles ni sombra, solo piedras calientes, tierra seca y la sombra del horror. Era el lugar donde Roma olvidaba a los hombres, donde los condenados se convertían en advertencias. Longinos había estado allí decenas de veces. Había supervisado otras crucifixiones. El procedimiento era exacto, mecanizado,
El madero horizontal era llevado por el condenado hasta el sitio. Allí, lo esperaban clavos y soga. La muerte, lenta. El sufrimiento, meticuloso. Nada era nuevo para él. Pero ese día, todo parecía diferente. Porque ese día, el condenado no maldecía. Jesús, agotado, avanzaba escoltado por soldados. Su cuerpo herido tropezaba con cada paso. Su espalda, rota por los latigazos. Su frente, coronada de espinas. Sus pies, torpes por la pérdida de sangre. Y, sin embargo, no se quejaba. Caminaba como si supiera que debía llegar. Como si cada paso fuera una obediencia a algo superior. Cuando cayó por primera vez, Longinos no se inmutó. Lo había visto antes. Pero al ver que Jesús no se resistía, no lloraba, no rogaba, algo se movió en su pecho. No era pena. Era algo más profundo. Un nudo en la garganta que no venía de la compasión, sino de la conciencia. Jesús cayó por segunda vez. Esta vez, junto a él cayó una mujer. María, su madre. Corrió hacia él, ignorando el peligro, y se arrodilló en el polvo. Le tomó el rostro con manos temblorosas y le susurró: «Estoy aquí». Jesús la miró, y con voz casi inaudible dijo: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». Longinos escuchó esas palabras. No las entendió, pero lo perforaron. Un hombre del campo, Simón de Cirene, fue obligado a cargar la cruz. Jesús ya no podía más. Pero no se desplomó. Se mantuvo de pie, y mientras caminaba, miró a unas mujeres que lloraban por él. Les dijo: «No lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Esa frase quedó grabada en la mente de Longinos como un eco antiguo. Finalmente llegaron. Los maderos estaban preparados. El cielo se nublaba lentamente, como si el universo mismo sintiera repulsión por lo que estaba a punto de suceder. Los soldados, sin demora, comenzaron su labor. Tomaron los brazos de Jesús y los extendieron. Uno sostenía su muñeca, otro, el martillo. El sonido del primer golpe fue seco. El clavo atravesó carne y madera. Jesús no gritó. Solo contuvo el aliento. El segundo golpe. El otro brazo. La sangre corría, pero en su rostro aún había paz. Los pies fueron clavados juntos. El martillo descendía como un tambor de muerte. Cada golpe, una nota más en una sinfonía de dolor. María se desvaneció, sostenida por Juan. La tierra parecía temblar bajo cada impacto. Y luego, las cruces fueron alzadas. Jesús en medio. A su derecha y a su izquierda, dos criminales. 3 cuerpos suspendidos entre el cielo y la tierra. 3 destinos sellados. Pero solo uno brillaba en silencio. El pueblo murmuraba. Algunos reían. Otros lloraban. Los sacerdotes cruzaban los brazos con autosatisfacción. Los soldados echaban suertes por su túnica. Longinos observaba todo, pero no como centurión. Ya no. Había dejado de ser soldado y aún no sabía qué era. Solo sabía que aquel hombre, colgado en la cruz, no era como ningún otro. Uno de los criminales gritó: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, con voz débil, lo reprendió: ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo la misma condena? Nosotros merecemos esto, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, volvió su rostro hacia Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Longinos cerró los ojos. No por fe, aún no, pero por un respeto que no sabía de dónde venía. El tiempo pasaba, pero parecía no moverse. El sol se ocultó. Un manto de tinieblas cubrió la tierra. Las voces bajaron. El viento se detuvo. Entonces, Jesús alzó la voz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar. En medio del dolor, perdonaba. A sus verdugos. A los que lo escupieron. A los que clavaron los clavos. A los que lo abandonaron. También a Longinos. Y Longinos sintió una punzada en el pecho. Como si algo hubiera comenzado a romperse. Como si una puerta, que él mismo había sellado con hierro,
se abriera. Jesús miró a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan. Ahí tienes a tu madre. Longinos entendía poco, pero algo sabía. No eran simples palabras. Eran legados. Eran despedidas. El cuerpo de Jesús comenzaba a ceder. El dolor era visible. Su respiración, irregular. Su voz, cada vez más débil. Y entonces, alzó el rostro al cielo y gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito cortó el aire. Algunos pensaron que llamaba a Elías. Corrieron, empaparon una esponja en vinagre y se la acercaron a los labios. Jesús no bebió. El cielo, enmudecido. La tierra, expectante. Y entonces, con sus últimas fuerzas, pronunció: consumado es. Longino sintió como si una campana invisible resonara dentro de él, como si ese grito estuviera dirigido a él. Y por última vez, Jesús habló: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. El cielo rugió. Un trueno partió el aire. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos. Las rocas se partieron. La gente cayó al suelo, aterrada. Y Longinos, que hasta entonces había estado firme, cayó de rodillas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No gritó. No lo dijo para otros. Fue una confesión. La primera verdad de su vida. La única que lo haría libre. Y así, bajo un cielo desgarrado, comenzó la redención del centurión. Sección 5. El despertar espiritual. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida. El cielo aún retumbaba con ecos de tormenta. El suelo, agrietado. Las multitudes, dispersas. Algunos lloraban. Otros huían en silencio. Longinos permanecía allí, inmóvil, con la lanza aún en la mano. Sus rodillas seguían clavadas en la tierra, como si sus huesos se negaran a sostenerlo ante lo que había visto. Por fuera, seguía siendo un centurión, pero por dentro, era un campo de ruinas. Las palabras que había pronunciado, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, no eran el resultado de una doctrina ni de un razonamiento. Habían brotado de un lugar que hasta entonces él no sabía que existía. Un lugar donde ya no habitaba el soldado, sino el hombre. Las órdenes eran claras: verificar la muerte de los crucificados. A los criminales les rompieron las piernas. Pero Longinos sabía que Jesús ya no respiraba. Aún así, debía cumplir. No por deber, por algo más extraño: respeto. Se acercó con pasos pesados. Levantó la lanza, y con un único movimiento, atravesó el costado de Jesús. Y entonces, brotó sangre y agua. No fue una hemorragia, fue un símbolo. Un río que salía del cuerpo de aquel hombre como si con él naciera algo nuevo. Y esa sangre salpicó el rostro de Longinos. Cayó sobre sus ojos. Y según cuenta la tradición, vio con claridad por primera vez. Longinos sufría de una afección ocular. Le nublaba la visión, le llenaba los ojos de ardor. Pero al recibir la sangre de Cristo, su vista se limpió. No solo sus ojos, su alma, como si algo invisible hubiese quitado una venda antigua. No dijo nada, solo retrocedió un paso. Respiró hondo y lloró. Por años, había sido una máquina de guerra, pero esa noche lloró como un niño. No volvió al campamento, no comió, no durmió. Se quedó al pie de la cruz hasta que bajaron el cuerpo. Ayudó en silencio, con manos torpes. Tocó la piel fría del que un día comandaría su vida, y sintió que algo dentro de él se despedía de la muerte. Los días siguientes fueron extraños. Las calles de Jerusalén estaban inquietas. Se hablaba de una tumba sellada, de rumores, de un cuerpo que ya no estaba. Algunos decían que los discípulos lo habían robado. Otros, que lo habían visto vivo. Longinos no opinaba, solo escuchaba. Pero algo dentro de él le decía que no eran rumores, que esa historia no había terminado en el Gólgota, que aquel al que mataron había vencido a la muerte. Cada noche soñaba con la cruz, con los ojos de Jesús, con su voz,
con su silencio. Y al despertar, sentía que no podía seguir viviendo como antes. Ya no podía blandir la espada como si nada. Ya no podía mirar al mundo con indiferencia. Los otros soldados hablaban de él. Decían que estaba raro, callado, perdido. Pero él no estaba perdido. Estaba volviendo a nacer. Y un día, simplemente, decidió dejarlo todo. Se quitó la armadura. Depositó su espada. Caminó fuera del campamento. No huyó. No traicionó. Solo siguió a la voz que, desde lo profundo, lo llamaba. Había crucificado a Jesús. Pero ahora, deseaba seguirlo. No sabía aún a dónde ir, ni qué hacer. Pero sabía una cosa, no volvería a ser el mismo. Porque el hombre que había matado, era el mismo que lo había salvado. Sección 6. La resurrección y la búsqueda. 3 días después, Jerusalén era un hervidero de rumores. Algo había sucedido. Algo que ni los fariseos ni los soldados sabían explicar del todo. Decían que la tumba estaba vacía, que el cuerpo de Jesús había desaparecido, que mujeres afirmaban haberlo visto con vida, que algunos discípulos aseguraban haber comido con él. Longinos escuchaba en silencio. Él lo había visto morir. Él lo había atravesado con su lanza. Él había sido testigo del último suspiro. Lo sabía. No había duda. Y sin embargo, cada palabra que flotaba en el aire encendía una chispa en su pecho. Una esperanza absurda. Una posibilidad imposible. Y sí. Se dirigió, sin anunciarlo, hacia las afueras de la ciudad. Se mantuvo oculto. Iba sin armadura, sin insignias. Ya no era un centurión. Era un hombre en búsqueda de algo que no entendía, pero que lo llamaba con fuerza. Recorrió caminos de tierra, preguntando con cuidado a quienes hablaban del resucitado. Algunos lo miraban con temor, creyendo que aún era un perseguidor. Otros lo reconocieron como el que estuvo al pie de la cruz. Sus miradas eran mezcla de asombro y desconfianza. Una noche, en una casa humilde, una anciana lo hizo pasar. Le ofreció pan y agua. Y antes de que pudiera preguntar, ella dijo: «Yo estaba allí. Lo vi con mis ojos. Él vive». Longinos no pudo contener las lágrimas. La mujer le tomó la mano y susurró: «Si tú lo viste morir, ahora debes verlo vivir». Pasaron días. Escuchaba historias. María Magdalena contaba cómo se le apareció en el huerto. Tomás hablaba de tocar sus heridas. Pedro, quebrado, relataba su perdón. Cada testimonio era como una gota sobre su alma seca. Cada palabra lo hacía temblar más por dentro. Hasta que un día, mientras caminaba solo en el campo, se detuvo. No había nadie. Solo el viento. Pero lo sintió. Una presencia suave, pero poderosa. No era una visión. No era un sonido. Era una certeza. Una paz que descendió sobre él como un manto invisible. No necesitaba verlo con los ojos. Lo había visto con el alma. Jesús vivía. Y en ese instante, su búsqueda terminó. No porque encontrara pruebas, sino porque la fe nació sin necesidad de ellas. Comprendió que la resurrección no era solo un evento. Era una transformación. Un renacer. Un llamado. Desde ese día, todo cambió. Sus pasos ya no eran los de un fugitivo, sino los de un testigo. Ya no caminaba con miedo. Caminaba con propósito. Y su propósito era anunciar que el hombre que él había ayudado a crucificar había vencido a la muerte. Sección 7. Predicación y persecución. Longinos ya no era un centurión. Ya no vestía el cuero endurecido de Roma ni empuñaba lanza alguna. Caminaba descalzo, con los pies polvorientos y la mirada encendida. No llevaba uniforme, pero llevaba algo mucho más poderoso, un testimonio vivo. El de un hombre que había tocado la muerte, y ahora caminaba con la vida. No predicaba como los demás. No hablaba desde libros, ni desde parábolas, ni desde el conocimiento de la ley. Hablaba desde la cruz, desde el crujido del madero, desde la sangre que había salpicado su rostro, desde la herida que él mismo había abierto con su lanza.
Yo lo vi morir, decía en cada pueblo. Pero también lo sentí resucitar dentro de mí. Viajó hacia el norte, lejos de Judea, hacia tierras donde nadie lo conocía como soldado. Capadocia, Cesarea, regiones donde el nombre de Jesús comenzaba a murmullarse como una llama pequeña. Allí, Longinos predicaba a los marginados, a los enfermos, a los soldados retirados. Hablaba con sencillez, con pasión, con lágrimas. No importa lo que hayas hecho, decía. Yo lo crucifiqué, y él me perdonó. Las personas lo escuchaban con los ojos abiertos y el corazón temblando. No era un predicador más. Era un testigo. Y su voz no temblaba de miedo, sino de reverencia. Pero Roma no olvida. Su nombre, antes respetado por generales, comenzó a circular en listas de vigilancia. Desertor. Traidor. Sospechoso. El mismo imperio que lo formó como guerrero, ahora lo perseguía como hereje. Lo arrestaron una noche. Lo interrogaron. Le ofrecieron volver. Reniega de tu fe y serás libre, le dijeron. Pero Longinos, con los ojos limpios por la sangre que lo sanó, respondió con calma. No puedo negar a quien me dio la vista, el perdón y la vida. ¿Cómo negarlo, si fue por mí que murió, y aún así me amó? Le golpearon el rostro. Lo escupieron. Pero no dijo más. La lanza que había empuñado en Jerusalén ya no era un arma. Ahora, su única defensa era la verdad. Y así, con cadenas en las manos pero fuego en el alma, Longinos fue condenado. No como criminal, sino como creyente. Sección 8. Martirio y legado eterno. El juicio fue rápido, como tantos otros que él mismo había presidido años atrás. Esta vez, no estaba del lado del poder. Estaba del lado de la cruz. Y por eso, la sentencia no sorprendió a nadie. Muerte por traición. Decapitación. Longinos no se defendió. No suplicó. No lloró. Solo pidió una cosa: tiempo para orar. Lo dejaron solo, amarrado a un poste en las afueras de la ciudad. El viento soplaba con suavidad. El cielo estaba limpio. Y en ese silencio, recordó todo. La aldea donde nació. La primera espada que empuñó. Las órdenes que cumplió sin pensar. Las caras que eligió olvidar. Y luego, la cruz. El rostro de Jesús. Su sangre en los ojos. Su voz. Su perdón. Y supo que no moría como verdugo, sino como discípulo. Los soldados llegaron. Uno de ellos era joven, con mirada insegura. Longinos lo miró con ternura. No le temía a la muerte. La había conocido. Lo único que lamentaba era no poder seguir predicando. Pero sabía que otros continuarían. Lo arrodillaron. El verdugo levantó la espada. Y justo antes del golpe, Longinos pronunció sus últimas palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El golpe fue certero. Su cuerpo cayó, pero su historia no. Fue enterrado en Capadocia. Su tumba, sencilla. Pero algo extraño comenzó a suceder. Las personas venían a orar. Y decían sentirse sanadas. Otras decían tener visiones. Su nombre, que Roma había querido borrar, comenzó a circular entre los cristianos como el del primer gentil que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Con el tiempo, lo llamaron santo. San Longinos. El testigo. El que vio. El que creyó. El que murió no por una causa, sino por una persona. Y así, su vida se convirtió en semilla. En antorcha. En eco. Hoy, siglos después, su lanza es reliquia. Su nombre, susurrado en oraciones. Y su historia, recordada por quienes entienden que no hay pasado tan oscuro que no pueda ser redimido por la luz. Porque Longinos no fue el centurión que mató a Jesús. Fue el primer soldado que murió por él. Si esta historia te conmovió, no es por la muerte. Es por la vida que brotó de ella. Porque Longinos no es solo un nombre del pasado. Es una advertencia y una promesa. Una advertencia, que uno puede estar al pie de la verdad y no verla. Y una promesa, que incluso si tú fuiste quien empuñó la lanza, aún puede ser redimido.
Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para no perderte los relatos que no solo informan, sino transforman. Y si quieres seguir viajando en el tiempo, caminando entre mártires, apóstoles, profetas y gigantes de la fe, descubre el poder de los audiolibros en esta misma plataforma. Porque hay historias que merecen ser escuchadas con los ojos cerrados y el corazón abierto.